¿Cómo ha estado sus semanas, chiquillos? Bien, agotada, pero bien. Ujú. Ya. Continuando, nosotros ya vimos bastante tipo de corrosión a nivel macroscópico. Ahora está la corrosión por exfoliación. Es una corrosión superficial que comienza en una capa limpia, pero debajo de ella difiere de la corrosión por picadura. En el ataque que tiene en forma laminar, es decir, que empieza a atacar por láminas, como si fuera en vez de atacar en toda la superficie. Las capas completas del material son corroídas y el ataque generalmente es reconocido por el aspecto escamoso. Es decir, cuando nosotros vemos un fierro que vemos como que estuviera escamoso, como que estuviera desprendiéndose de a poco, como por capas, es una corrosión por exfoliación, ¿ya? En ocasiones es ampollado a la superficie para evitar que se continúe corroyendo y- y así quitando la superficie corroída. Al final el ataque eh, muestra que tiene la apariencia de un mazo de barajas que se van regando entre sí, o como un árbol de pino también que van, va descascarándose de a poco. Este mecanismo es bien conocido en las aleaciones de aluminio y se combate utilizando otros tipos de aleaciones para evitar la corrosión. Así se ve una corrosión por exfoliación. ¿Ven que se van desprendiendo capas? Ya. Ahora vamos a ver lo que es lixiviación selectiva, ya terminando con los tipos de corrosiones a nivel macroscópicos. En un caso particular, este tipo de corrosión es de desinficación, es decir, que se empieza a eliminar el zinc, en que consiste la separación del zinc con el metal, particularmente cuando está frente al agua de mar. Es decir, que nosotros elegimos cuál metal sacrificamos, un electrodo de sacrificio. El zinc se disuelve y el cobre, en este caso, cuando tiene la lesión cobre-zinc, permanece eh, sólido como metal, de consistencia casi nula, por lo que la estructura metálica falla a la más ligera solicitación mecánica, es decir, que empieza a existir este dañado. Acá podemos ver cómo es la lixiviación selectiva, donde podemos ver la corrosión solamente del zinc y podemos ver el cobre aquí expuesto. ¿Ya? Acá tenemos un diagrama en Purbex que vamos a ver más adelante y vamos a examinar su influencia con el pH y el potencial. Donde aquí gráficamente podremos ver que acá se corroe esta parte también, esto no, por lo tanto es lixiviación selectiva. ¿Ya? También esto lo podemos utilizar en industrias para purificar el cobre, por ejemplo, donde tenemos una solución de cobre-zinc y podemos ver que podemos remover todo el cobre sin nada de zinc. Existen diferentes tipos de lixiviación selectiva, ¿ya? Acá podemos ver diferentes aleaciones, generalmente con cobre. Cobre aluminio, cobre zinc, cobre plata, cobre oro, cobre níquel, plata oro, hierro, carbono, ¿ya? Donde aquí está su respectivo nombre, donde podemos ver que siempre es referente al elemento removido. Tenemos cobre aluminio, donde se remueve el aluminio es desaluminización, donde podemos ver que se elimina el aluminio. El zinc, como ya hablamos, es dezinquificación. Acá el cobre, por ejemplo,
Cuando queremos eliminar descuprificación, cuando queremos eliminar el níquel, es desniquelación. Aquí cuando queremos eliminar la plata, desargentinificación. Y acá cuando queremos eliminar el hierro, es grafitización. Acá, ¿por qué es importante a nivel de Chile las dos primeras y la tercera? ¿Por qué? Porque podemos tener, cuando se extraímos el bruto del cobre, queremos eliminar todos eh, todas sus impurezas. Por ejemplo, aluminio, zinc, níquel, y la podemos hacer mediante corrosión. La corrosión no solamente es mala, también puede ser utilizada para beneficios de la industria, como acá lo podemos ver. Y acá, por ejemplo, ¿qué metal es más preciado? ¿La plata o el oro o el cobre? Y acá el cobre y el oro. Entonces, utilizamos un método para eliminar cobre y tener nuestro metal precioso más puro. Y aquí cuando queremos obtener el hierro. Acá podemos ver cómo una lixiviación selectiva de una imagen SEM de una aleación de aluminio, donde podemos ver que estamos eliminando todas las impurezas en el aluminio. Otro mecanismo que nosotros podemos ver en la lixiviación selectiva, recordando la desinquificación, es primero oxidar el hierro y dejar el cobre listo, en estado sólido. Luego el zinc en solución se queda y el cobre que puede quedar en solución se reduce sobre la reacción y tenemos cobre cero. Purificamos el oro. Siendo el zinc el más activo que el cobre, este se oxida. Y luego la reacción catódica de reducción con el agua se oxida desprendiendo hidrógeno. ¿Ya? Si nosotros podemos ver, acá esta reacción desprende hidrógeno. Esto es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno y es malo? Al generar hidrógeno es uno de los combustibles verdes que estamos yendo a futuro, que se necesitan mucho. Pero también dice que se necesita un alto sobrepotencial, un alto gasto energético, por lo cual hay otras vías más escogidas que esta debido a su elevado costo. Por esta razón, la desinficación puede ocurrir en ausencia de oxígeno, pero si hay oxígeno, el zinc se va a oxidar y lo que aumenta su velocidad. Acá hay después un resumen de lo que es la grafitización, pero ¿cómo podemos evitar la lixiviación selectiva? ¿O cómo podemos hacer que esto no ocurra? Reducción de componentes agresivos en el medio. Tenemos que ver que el medio en que está expuesto no va a dañar o no va a corroer la superficie. El uso de inhibidores, pero esto es poco económico. Se ha ido en la búsqueda de inhibidores más económicos. Actualmente los inhibidores más utilizados son los triazoles. Ustedes que pueden trabajar en química orgánica, ustedes pueden hacer colaboraciones con electroquímica, el que le guste la química orgánica, haciendo triazoles y ver su potencial de antioxidante, anticorrosivo. O lo pueden usar, o pueden utilizar otro beneficio de los triazoles, como son reductores y evitan la oxidación, la corrosión, como un sensor de algún elemento que se reduzca. Hacer una protección catódica, pero este es poco económico también. El cambio de material, para eso mejor compramos un material que no sufra este tipo de corrosión. Y agregar al metal pequeñas trazas de inhibidores o hacer una aleación que pueda mantener. Por ejemplo, acá está esta aleación y podemos ver su porcentaje.
70% cobre, 29 zinc, 1 estaño y 0,04 de arsénico. Ya chicos, hoy ya terminamos lo que es corrosión macroscópica. Ahora vamos a ver lo que es corrosión microscópica. ¿Ya? En corrosión microscópica nosotros tenemos la interregular, la bajo tensión y por fatiga. La corrosión intragranular, que es la primera que vamos a ver, es una corrosión localizada que ataca las superficies de los elementos de grano de un metal o aleación. El borde de grano de un metal es más propenso al ataque del propio grano. ¿Qué me refiero con el grano? A donde se empieza a juntar o a formar esta aleación, como se ve en las causas metalúrgicas. En una línea de 1 centímetro de metal o aleación aproximadamente tiene de 500 a 1000 límites de granos, es decir, que en un pequeño centímetro, a nivel microscópico, hay 500 pequeñas aleaciones, ya que tienen pequeñas aberturas. El ataque límite de grano que se puede perder al metal o aleación de uno de los elementos para su adecuada resistencia a la corrosión. Es decir, que podemos ir escogiendo los metales para eliminar esta pequeña resistencia. Acá, chicos, podemos ver una imagen SEM de una corrosión intergranular, ¿ya? Y podemos ver estas pequeñas grietas intergranular, ¿ya? De una aleación de aluminio, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí, pueden distinguir las grietas, ¿cierto? Se puede apreciar. Sí, Acá se puede ver de nuevo con otra grieta. Esto no lo podemos ver a simple vista. Esto también es una imagen SEM. En casos más severos, esta corrosión de granos enteros son desalojados debido al completo deterioro de sus límites, como vimos anteriormente. Vemos una gigantesca grieta que puede facilitar el quiebre del material. En tales casos, la superficie metálica es áspera a causa de la pérdida de granos. Este tipo de corrosión se origina de forma más severa en aleaciones con aluminio, hierro, aceros inoxidables, entre otros metales que tienen más eh, eh, cantidad de granos en la misma solución, en la misma aleación. Este ataque es unido a una aplicación de fuerza, ¿ya? Que puede dar su origen a fallas en corto tiempo. Acá nosotros podemos ver una aleación cobre-aluminio y podemos ver acá, ver los granos, ¿ya? Acá tenemos cobre-aluminio y tiene trazas de acero inoxidable, esta pequeña aleación de cobre-carbono. Y el cromo y carbono se empieza a oxidar, se empieza a eliminar, a tener esta oxidación intergranular. Ya. ¿Cuáles son las medidas preventivas para esta corrosión intergranular? Para la aleación aluminio-cobre, permitir la precipitación de eh, cobre-aluminio, no solo el límite de grano, sino también el grano, con lo cual tendrá una corrosión más generalizada y evitará tener esta corrosión específica en los granos. Para los aceros inoxidables, el reconocido tratamiento a altas temperaturas de la pieza soldada,
y se puede llevar a una temperatura entre 1040 y 1100 grados Celsius durante 2 horas. Así se elimina todo y podemos tener una mayor resistencia de este metal, de este acero inoxidable. También para los aceros inoxidables, el cambio de acero por otro que tenga, además de elementos formadores de carburo, estabilizadores, como el níquel, el antimonio, el talio, que no empobrecen la presencia de cromo en el grano. El acero 321 es estabilizado por titanio y el acero 324 es estabilizado por antimonio y talio. El cambio del acero por otro que tenga un menor bajo contenido de carbono, aproximadamente menor al 0,03%, por lo cual no hay carbono disponible para la formación de este tipo de cromo, de grano. Estos aceros se llaman low steel o bajo metálico y se nombran colocando una L al acero, ¿ya? Por ejemplo, 304L, 316L, que son tipos de acero inoxidable, pero que tienen bajo contenido de carbono, ¿ya? Aquí, después que vimos la corrosión por intergranular, vemos la corrosión bajo tensión. Cuando un metal está sometido a un esfuerzo que provocan tensión, es decir, choques entre ellos, en un medio corrosivo se puede producir corrosión generalizada del metal, por acelerada por la tensión, o ruptura o choque entre ambas. Las fisuras pueden ser intragranular en los límites de grano o transgranular a través de los granos. Que sea de un tipo u otro va a depender de la naturaleza del medio corrosivo. Por ejemplo, los aceros bajo carbono en soluciones de nitrato de calcio y nitrato de amonio y nitrato de sodio en caliente originan fisuras intragranulares, mientras que los aceros inoxidables, eh, autentísimos en soluciones de cloruro de magnesio en caliente o ácido clorhídrico a temperatura ambiente, originan también fisuras. La tensión puede ser tracción para que se produzcan este tipo de corrosiones internas generalmente que se originan en las soldaduras que hacemos. Las medidas preventivas para la corrosión intragranular para los aceros inoxidables son los tratamientos térmicos, como eliminación de especies críticas en el medio, cambio de selección de material resistente a la corrosión, aislamiento y cambio de material corrosivo. Para los aceros inoxidables, reducir la temperatura en lo posible del medio corrosivo, adicionar al medio un inhibidor apropiado, ya se han hablado cuáles son los tipos de inhibidores, diseño apropiado para evitar medios corrosivos estancados, aplicación de protección catódica controlada. Y por último, el último tipo de corrosión que vamos a ver a nivel microscópico es la corrosión por fatiga. ¿Ya? Los me- los- ¿Qué es la corrosión por fatiga? Cuando los metales o aleaciones se fisuran o se agrietan cuando se someten a esfuerzos cíclicos, como la del reloj que todos tenemos o tuvimos alguna vez en la pieza o en el living, ¿ya? Donde sus engranajes se pueden ver más expuestos a este tipo de corrosión por fatiga, ¿ya? Si estos procesos suceden en un medio corrosivo, es mucho mayor que aparezcan las grietas y se propagan rápidamente, originando rupturas catastróficas en el material. Los factores que inciden en la corrosión por fatiga son los números de ciclo, es decir, cuántas veces tiene que hacer el mismo ciclo en un corto tiempo, si hay alta temperatura, la composición del medio, si tiene oxígeno y el pH del medio. ¿Ya? Después nosotros vamos a ver claramente
en qué incide el pH en la corrosión. Pero por mientras estamos viendo cuáles son los tipos. En las soluciones acuosas, las polarizaciones anódicas aumentan la corrosión por fatiga, mientras que la catódica disminuye, al menos si el material sea susceptible al agregamiento de hidrógeno. ¿Cómo evitar esta corrosión? Para los aceros inoxidables, colocar superficies bajo fuerzas de compresión, aplicación de recubrimiento metálico, por ejemplo, zinc sobre al acero, aluminio sobre las aleaciones y aplicación de pinturas con pequeñas trazas de anticorrosivos. También modificación del diseño para que los ciclos sean mucho más lentos, es decir, que tenga que hacer menos ciclos en el mismo tiempo, el uso de inhibidores, reducción de tensiones, no tan tenso. Ya, ya, chicos y chicas, terminamos lo que son los tipos de corrosiones y ahora nos vamos a centrar en dos temas generales, lo cual es la corrosión química y la electroquímica. Y aquí sí nos ponemos un poco más serios con el tema. Ya, la corrosión química o directa está relacionada con las reacciones de los metales con o no metales con los compuestos tales como oxígeno, azufre, cloro, dióxido de azufre, etcétera, etcétera. Ya. Esta corrosión química, porque existen tres tipos de corrosiones generales. Nosotros podemos ver la corrosión química, la electroquímica y la química electroquímica. ¿Ya? Una mezcla entre ambas. Esto lo vamos a poder ver más claramente posteriormente cuando veamos los diagramas por Purbex. ¿Ya? Pero ahora concentrémonos en lo que es corrosión química. Nosotros acá podemos ver este tipo de gas de efecto invernadero, cómo afecta en la corrosión del hierro, ¿ya? Formando un sulfato de hierro y desprendiendo oxígeno. Que posteriormente vamos a ver que no solamente es el hierro. Acá también hay un tipo de corrosión electroquímica porque el hierro está en el hierro 0 y pasa a hierro más 2. Al colocar un metal en contacto con la atmósfera que tenga oxígeno, se origina siempre un metal de un óxido metálico. No todos los metales se oxidan con igual facilidad, al menos con dificultad. Los metales alcalinos, que eso sí, se oxidan rápidamente. Otros con mayor dificultad, como son los gases nobles, los metales nobles, oro, plata, platino, entre otros. Cuando se oxida un metal, se produce una variación de energía libre, es decir, que la energía libre que desprende debe ser negativa. La variación de energía libre estándar en la mayoría de la formación de estos metales óxidos tiene valores negativos. Esto es lo que los óxidos metálicos son termodinámicamente más estables que el metal. Por eso, en vez de estar en hierro, nosotros tenemos óxido de hierro, porque es termodinámicamente más estable. De acuerdo a la temperatura, concentración del oxidante en el ambiente, entre otros. ¿Ya? A temperaturas más bajas se forma una capa absorbida por oxígeno sobre la superficie del metal. Si la temperatura es muy baja, la concentración de oxígeno es pequeña, por lo cual quedaría una pequeña capa de oxígeno absorbido, lo cual sería un proceso más lento de corrosión. Si la temperatura es más alta, la concentración de oxígeno disponible es mucho más alta en el medio ambiente. Por lo tanto, se forma una mayor película de de oxígeno sobre el metal, lo cual hace una corrosión más agresiva en este metal.
Una película de óxido se denomina óxido delgado, que tiene una espesura más o menos de 0,1 micrómetros. Y los óxidos gruesos, que nosotros los vemos más altos en la temperatura, tiene un valor de aproximadamente 2 micrómetros, ¿ya? Que es 20 veces mayor que los delgados. El mecanismo de la oxidación de un metal se puede explicar primero por la formación de núcleos de óxido, es decir, que en pequeñas partes se empieza a formar este óxido de, generalmente óxido de hierro, sobre la superficie. Por último, por último, se empiezan a engruesar estas capas de pequeño ataque para ver esta oxidación. Em, ¿Quién de ustedes vive en casa, por ejemplo? ¿Quién tiene una reja fuera de la casa? ¿Niños y niñas? ¿Niños y niñas? Yo tengo. Yo, ¿Ustedes han visto que se empieza a formar en la reja o si no le echan una pintura o algo, pequeños granos de óxidos? ¿O nunca han tenido que cambiar la reja? ¿O nunca han visto esos pequeños detalles que se forman? ¿O no tienen rejas afuera de la casa? Sí, sí lo he visto. O sea, lo he visto más que nada en las, ¿cómo se llama? Como en las barandas de la escalera, más que Mm, en la reja. Esto se hace porque no fueron recubiertas y como no, igual Antofagasta no tiene tan altas temperaturas, se empieza a engruesar y este pequeño ataque se concentra en pequeños granos de oxidación, ¿ya? Y por eso ese fenómeno se llama nucleación, ¿ya? Que puede ser homogéneo o heterogéneo, generalmente heterogénea que es más sensible. Para la homogénea se necesita una temperatura más alta. Acá podemos ver que a veces se necesita 500 grados Celsius, 27 milipascal de presión y se forma una corrosión homogénea de cobre. Ya. Las capas de óxido sobre un metal pueden protegerlo o no, siendo una capa pasiva o no. Si la película es porosa y deja paso libre al oxígeno, los iones continúan con el ataque, es decir, que si que es una una corrosión porosa, puede seguir teniendo este ataque en la corrosión, de acuerdo a Pilk y Bedmore. Si el volumen de un óxido formado es menor que el metal, se reemplaza por una estructura porosa. Eso, por ejemplo, lo vimos eh, con Tamara cuando vimos el artículo de las nanopartículas de cobre-oro. Utilizamos este beneficio de la corrosión para la catálisis de la detección de, de glucosa de una solución de interés. ¿Ya? Y se puede ver el impacto de la corrosión de acuerdo al Pilling y Bedman. Pi y B es la concentración del óxido, la difusión del metal y la masa molar del metal con la con la densidad del óxido. ¿Ya? Qm es masa molar del óxido, masa atómica del metal, densidad del óxido, densidad del metal. Si los valores entre estos son inferiores a 1, se forma un óxido poroso. En cambio, si es mayor a 1, son óxidos compactos. ¿Ya? Así que nosotros sabiendo la densidad del metal y la densidad del óxido, podemos saber qué tipo de óxido se forma, si es compacto o es poroso. ¿Ya? Y acá nosotros podemos ver los índices de ppb de diferentes óxidos metálicos, como el del aluminio, el del bario, el del calcio. ¿Cuál de estos sería un óxido poroso?
chicos y chicas. Por ejemplo, el hierro formaría un óxido poroso o un óxido compacto. Fabián, Fabián. Sí, me pregunto por el hierro. Sí, para el hierro. No estoy seguro. Acá nosotros tenemos el PP. Anteriormente nosotros vimos que si es menor a 1 son óxidos compactos y cuando son mayores a 1 son óxidos porosos. Por lo tanto, el PIB, el hierro sería un óxido poroso. ¿Ya? La corrosión por capa, todo esto es cinético, tiene un crecimiento cinético. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver el aumento de la masa porque un óxido tiene mayor masa molar que, o mayor masa que el mismo metal. Lo que no es lo mismo que tenga una mayor densidad. Un óxido compacto se separa el metal del oxígeno y luego aumenta el espesor y disminuye la masa, disminuye la velocidad del transporte de oxígeno. La velocidad de crecimiento de esta capa es derivada por el crecimiento de la capa a través del tiempo, que es igual a la constante que se va a formar aquí en el crecimiento, dependiendo del metal, dividido en el tiempo, donde el espesor del óxido, donde, donde K es el espesor del óxido, T es el tiempo y K es la constante de velocidad, integrada por la relación de la ley de crecimiento parabólico. Este crecimiento parabólico lo podemos linearizar y podemos ver la velocidad de corrosión, que la velocidad de corrosión sería igual a la constante que nosotros vimos por la raíz cuadrada del tiempo. Esto siempre que sean de metales alcalinos y alcalinos terrestres. La capa de óxido aumenta de forma lineal, solamente en estos tipos de metales. Para el hierro, la parabólica existe entre 500 a 900 grados Celsius. Para níquel y cobalto, sobre 900 grados Celsius. Y el cobre, 400. En el caso de algunos metales diversos, se puede ver la oxidación de hierro en, en atmósfera de oxígeno a 500 grados Celsius. Si se tiene una película de óxido formada por hierro, óxido de hierro, magnetita, alfa magnetita, aire, donde se ha comprobado que experimentalmente se tiene un crecimiento controlado de la difusión de hierro. Nosotros podemos ver que en las grandes industrias se elimina mucho lo que es la magnetita, ¿cierto? Que es un tipo de corrosión que se va formando y van eliminando. Eh, para los que son más inclinados al área medioambiental, todo, eh, nos, esta magnetita, además de ser un alto producto que se elimina a las industrias, también sirve para la remoción de metales pesados. Es decir, eh, Antofagasta tiene una alta cantidad de metales pesados en el agua, ¿cierto? En la región, en lagos, en ríos, bueno, si se puede llamar río. Es- Entonces,
cómo nosotros podríamos hacer una remediación de esta agua para el consumo humano? Podríamos tomar toda esta magnetita que elimina la industria por la corrosión que se forma y nanoparticularla, hacerle un tratamiento químico o electroquímico para su formación y así remover grandes trazas de metales. ¿Ya? Ahora vamos a ver la corrosión electroquímica. Si bien todos los procesos de corrosión hay transferencia de electrones, se da el nombre de corrosión electroquímica a la que se realiza por un medio iónico. Al igual que la corrosión química, se puede considerar en aspecto termodinámico y cinético la corrosión. Acá, por ejemplo, podemos ver la corrosión en este típico diagrama, en esta típica pila de Daniels que nosotros vemos, ¿cierto? O también, lo que es bastante interesante para la industria, una corrosión en el suelo, lo que sería bastante beneficioso que pudiéramos ver, ¿ya? Donde podemos ver que existe la corrosión con el oxígeno ambiental y se queda un medio alcalino. La de termodinámica es el origen de corrientes eléctricas durante esta corrosión. En general, si se tiene un sistema que contiene especies cargadas y una de ellas no puede penetrar en todas las fases del sistema, las fases se cargan eléctricamente, produciendo una diferencia potencial, ¿cierto? La que vemos en la típica pila. Y por tal causa se origina una corriente eléctrica. Esta diferencia de potencial se puede originarse por contacto entre dos metales de diferente masa, corrosión galvánica, aluminio-cobre, aluminio-carbono, la diferencia que existe entre una aleaciones termoestables de aluminio, aceros inoxidables, sensibilizados, presencia de de una capa de óxido, lo cual hace que este flujo de electrones continúe. Un ejemplo es el óxido de laminación en la chapa de hierro. Aireación diferencial de un metal, donde se pueden haber zonas que tienen mayor cantidad de oxígenos, que son las zonas catódicas, y las que tienen menos cantidad de oxígeno, las zonas anódicas, donde se puede ver una oxidación. Las corrientes inducidas por circuitos aislados, es decir, si aplicamos una corriente eléctrica al suelo o a la muestra de suelo, podríamos calcular la corrosión. Y una membrana que permita la unión de esa transferencia. Pero nosotros podemos calcular este potencial, esta diferencia potencial así como así. No, nosotros necesitamos algún electrodo que nos compare este potencial. Por lo tanto, tenemos que ver cuánto está, cuál es la relación que tiene el, el metal con la solución, con el metal cargado, ¿ya? Y podemos tener esta serie de ecuaciones y ver cuánto es el metal en la carga que se va desprendiendo. Nosotros aquí, como vimos anteriormente, podemos ver lo que es la pila de Daniels. ¿Ya? Acá podemos ver el caso de cobre-hierro, de cobre-zinc que diga. Acá podemos ver mayormente la corrosión, cuál se va a cuál, que el zinc se va desprendiendo, el cobre se va uniendo, se va formando una aleación. Y tenemos esto y sabemos que el ánodo es la parte negativa, el cátodo es positivo, el ánodo es la oxidación, el cátodo la reducción. ¿Ya? Teniendo todo esto, nosotros, ¿qué nos, qué nos importa? ¿Cuál es el trabajo eléctrico? Y cómo se disminuye la energía libre de Gibbs para este potencial. Como es un proceso adiabático donde no hay desprendimiento de calor, nosotros podemos ver que el trabajo eléctrico
va a ser igual a la energía libre de Gibbs, donde el trabajo eléctrico esta vez sería diferenciado por el número de electrones, la constante de Faraday y el potencial eléctrico. Por lo tanto, nosotros podríamos ver si este proceso es espontáneo o no espontáneo por la fórmula de energía libre de Gibbs es igual a menos número de electrones, F que es la constante de Faraday y E es la diferencia potencial de la FEM. ¿Ya? Que se puede demostrar por la siguiente ecuación. ¿Ya? Que este sería igual a la razón de las actividades iónicas. ¿Ya? Y se puede ver, por ejemplo, la especie cargada y la especie cargada del cátodo y el ánodo. ¿Ya? Como la energía libre, nosotros determinamos que era número de electrones, constante Faraday, potencial, se reemplaza para el potencial eléctrico y el potencial estándar. Como vemos claramente, podemos eliminar lo que son los números de electrones y nos da esta ecuación. Por lo tanto, así podemos deducir lo que es la ecuación de Nernst. ¿Ya? Ya chicos, vamos a dejar la clase hasta acá. El lunes con todo esto que vamos a ver, voy a dejar la primera tarea. ¿Qué les parece? Chicos, Sí, un poco densa la materia, pero se entiende. la tarea la voy a dejar disponible en la plataforma. Van a tener una semana para hacer. Hasta el momento, ahora empezamos a ver lo que es físico-química en corrosión industrial. Chicos, nos vemos. Hasta el lunes. Chao, chao. Chao, Chao, profe, profe. cuídese. Oh.